Bienvenidos a esta transmisión, a los que estamos presenciales, a los que están en Zoom, a los que nos ven en nuestras redes Facebook y YouTube. Gracias por estar aquí, interesados en aprender más de Dios con el objetivo de que si nosotros vamos transformando nuestra vida, Guatemala también se va a ir transformando. Hoy nos toca la plática número 8 que se llama Vivir una vida victoriosa. Vivir en victoria. ¿Y qué es una vida victoriosa? Pues la vida victoriosa es una vida como casi no nos podemos imaginar que se pueda tener, de paz y de gozo en el Señor. Es una vida de una comunión constante, común unión con Dios. Una vida que es victoriosa sobre sobre todo lo que nosotros somos, hacemos, tenemos, pensamos, nos imaginamos, aportamos, trabajamos y lo vamos a ir viendo punto por punto. Pero básicamente para obtener, dije bien la palabra, una vida victoriosa, tenemos que tener fe. Y creo que si les pregunto, ¿todos tienen fe? Todos tenemos fe. Pero ahora necesitamos tener en conciencia real que la fe, dice el libro de Santiago, sin obras no vale nada. Quiere decir que la fe necesita acción. La fe es el nombre, el apellido es acción, la fe sin apellido no hace que caminemos, no hace que se engrandezca el reino, no hace que brille la luz de Cristo. La fe en obras hace que caminemos, que brillemos, que el reino de Dios se extienda, que la luz de Cristo alumbre las tinieblas, que la oscuridad retroceda y Dios resplandezca, pero es con obras. Decía San Agustín, da testimonio siempre y si es necesario, habla. Es lo que nosotros hacemos porque creemos lo que va a darnos una vida victoriosa. ¿Y para qué? Fíjense que la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento ha sido alcanzar la tierra prometida, donde mana leche y miel. La tierra prometida que nosotros nos podemos imaginar es una tierra donde hay paz, los frutos del Espíritu Santo, paz, gozo, amor, bondad, benignidad, dominio propio. Esa es la tierra prometida. Pero la tierra prometida, adivinen cuál es la primera a conquistar, porque si necesitamos vivir una vida victoriosa, tenemos que tener una batalla de conquista. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida que primero tenemos que alcanzar? Yo misma, porque es sabiéndolo, viviéndolo y enseñándolo cómo va a ser la transformación de todo lo que existe. La tierra prometida soy yo misma, a la que vamos a ir a decirle, Blanca, Mireya, Ivania, vamos a darle con todo al amor, a amar al Señor, a obedecerle, a amarlo, a creerle, a obedecerle y a actuar. ¿Cómo era el mandato del Señor? Ama a Dios ¿con qué? Con todo. Con todo tu alma, con toda tu mente, con todo. Ese es el Shema Israel, el primer mandamiento. Vamos a ir con esa fuerza de decir primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y lo demás, por supuesto, se va a generar por añadidura, ni siquiera lo vamos a generar ya nosotros, se va a dar porque sí, como cuando usted abre la llave del chorro de su casa. ¿Qué pasa con el movimiento de, bueno, si vive en una zona donde hay agua, ¿va? ¿Qué pasa si abre la llave del chorro de su casa? Porque abrió la llave del chorro, viene agua. Es lo mismo. Cuando nosotros abrimos la llave del chorro del amor hacia Dios, de esa pasión por Él, que pase lo que pase, yo no me voy a apartar de Él. Lo demás se va a generar porque ya abrimos el chorro. Y entonces hoy voy a compartir tres conceptos y tres definiciones que voy a ir usando durante esta plática.
Primero, nosotros cuando nos preguntan en los grupos de oración, especialmente cuando somos carismáticos como somos en esta comunidad, dice, ella no es convertida, a ella ya se convirtió. Y entonces el padre Federico insiste en lo que dice la iglesia que es conversión. Usted tampoco crea que está convertida. La conversión es un camino diario, no es una vez y se acabó. Es un camino de todos los días en cada momento. ¿Por qué? Porque conversión quiere decir transformación, vuelta, cambio a dar fruto de la fe, del arrepentimiento, de la obediencia. Es transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, pero transformarlo ¿a qué? A la altura del varón perfecto. Y eso en nuestro vocabulario de iglesia se llama camino de santidad. Y cuando nosotros pensamos en el camino de santidad, nos ha engañado en la enseñanza que muchas veces hemos traído, que es una vida triste, de pobreza, de negación, de no ser. Y no es cierto. Aún el santo que haya pasado, el santo del canon de la iglesia, las penas más grandes y la vida más difícil, lo ha hecho en victoria. Nunca lo ha hecho en derrota. Y lo ha hecho porque sabe por quién está dando su vida. Todos los mártires lo hacen desde la victoria, no lo hacen desde la derrota. Entonces, ¿qué es conversión? La transformación de nuestra vida hacia una vida de acuerdo al evangelio, que siempre el evangelio es la buena nueva. Las noticias de salvación, liberación, prosperidad, dominio, multiplicación y vivir en los frutos. Lo dice Génesis y Dios no ha cambiado de opinión. ¿Qué quiere decir lo que nosotros somos en una vida victoriosa? Para vivir una vida victoriosa tenemos que ser vencedores. Y miren, la palabra de Dios habla de los vencedores. Como decía hoy la Cris, para orar por Guatemala se habla de muchos modos, pues para hablar de vencedores se habla de muchos modos. Y hoy vamos a ver cómo sí, ya somos vencedores, ya somos. ¿Y qué quiere decir vencedor? Me encantó la definición del diccionario común y corriente. Y dice, sobre, encima, conquistar, victorioso en grado sumo, triunfador. Y no es un lenguaje de arrogancia, es un lenguaje de confianza. Porque yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Y porque si Dios es conmigo, nadie contra mí. Y si Él decidió bendecirme, me va a bendecir. Entonces, si yo pienso que yo soy vencedor porque estoy sobre, encima, conquisto, soy victorioso en grado sumo, triunfo, es porque sé que confío en el que me dio esa capacidad, que no lo dice Génesis con claridad, gobiernen, no déjense gobernar. Y el que gobierna sabe la autoridad y el poder que tiene. Y usted lo tiene y yo lo tengo por el poder que me confirió Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y luego, ¿para qué tenemos nosotros todo esto que les estoy diciendo? Y mucho más, porque usted cuando lee la Biblia se fija que en cada batalla que el pueblo de Dios ganó, lo que hizo fue levantar líderes que en ese momento se necesitaba para esa batalla, que usaban estrategias diferentes que Dios les daba. Y hay un pasaje en el libro de Josué que a mí me impresiona. Josué, fíjense qué cosa más impresionante, por eso yo insisto en orar por este país, orar por este país, orar por este país. Entonces, Josué ganó 31 batallas, pero siempre que Josué iba a la batalla, se apartaba y oraba. Y Dios siempre le decía, hoy te voy a dar a tal reino, y tú lo vas a conquistar. Y le daba ya,
como él tenía también la mente de Dios, como nosotros tenemos la mente de Cristo, le daba la estrategia. No es que se la dictara, pero ya la tenía él. Se sentaba, llamaba a los jefes de la tribu, a los guerreros, y les daba la estrategia que en esa oración íntima con Dios sabía que iba a ser la de la victoria. Sin embargo, en una de estas batallas contra el reino de Ai, se escribe A-H-A-I, Josué no se aparta, sino solo oye el informe que un grupo de espías que había mandado a Ai le traía. Y el grupo de espías le explica a Josué que es un pueblo, que es un ejército re fácil de vencer. Y como habían ido de espías, sabían cuáles eran las debilidades de ese ejército del reino de Ai. Y Josué se sienta, hace la estrategia y manda a su ejército a la guerra. Y se acerca el sacerdote que siempre estaba con él, como la voz de Dios, y le dice: Josué, ¿te apartaste y le preguntaste a Dios? Y le dijo: no, pero tengo la estrategia, porque mandé espías. Y el sacerdote le dice: pero te faltó lo importante. No te apartaste a preguntarle a Dios. Y adivinen qué, con un ejército pura lata, pierden la batalla. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? La victoria viene de Dios. A nosotros nos usa, pero la victoria real viene de esa comunión con Dios que empecé leyendo, que la vida victoriosa es una comunión constante con Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la estrategia del ganador. Él ya se hizo hombre y así la vivió. Y entonces dice el libro de Hebreos, por eso nos podemos acercar a Él confiadamente, porque Él ya fue probado en todo, menos en el pecado. Y entonces, ¿en dónde nos dejó todo el manual de guerra para la victoria? Aquí, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Ni siquiera se tiene que ir a buscar un manual de guerra. No, aquí está. Y con una diferencia de un manual de guerra, porque cuando usted tiene un manual de guerra en una guerra real, el final es incierto. Aquí es absolutamente cierto. Y Dios ganó la victoria. ¿Y para quién la ganó? Para nosotros. ¿Y dónde la ganó? En su vida diaria. Siempre decimos en la cruz del Calvario, y es una verdad real, pero la ganó todos los días de su vida terrenal para enseñarnos que siendo hombre sí se puede. No lo hizo desde arriba, lo hizo desde uno a uno. Amén. Entonces, ¿y para qué pasa esto? Miren, en una de las enseñanzas que los servidores tenemos, encontré la palabra que lo define, lo que yo hago desde que tengo 22 años. Pero la palabra a mí me pegó así como cuando a usted le cae, ¿qué le puedo decir? Un regaderazo. Así, un regaderazo. Ah, no, así tampoco. Así no. Como lo que puede describir lo que nosotros hacemos desde ser servidores, desde la iglesia a la que pertenecemos. Y por eso, fíjense qué cosa más extraordinaria, nunca se ha dejado de predicar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la Torá desde que Dios la dio, porque tiene un solo propósito, que por supuesto la palabra que nosotros usamos se llama conversión. Pero esa conversión tiene una explicación que para mí fue la que yo digo, eso es lo que yo hago desde hace tantos años, con esta pasión que me empuja porque yo lo encontré para mi vida. Dice el libro de Génesis que en el principio todo, Génesis desde 1:1, ¿verdad? El mundo estaba ¿cómo? En caos.
palabra que describe cómo vive la humanidad en general, en caos. Porque si no viviéramos en caos, no generáramos estos resultados, ¿verdad? Y vamos a ver cómo vamos a ir venciendo ese caos. Ok. Y entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, ¿sí? Poniendo, ¿qué? Orden en el caos. ¿Cuál es desde el día de esa creación? Porque seguramente nosotros, como no tenemos idea qué querrá decir el tiempo infinito de Dios que no tiene principio ni fin, no podemos saber desde cuándo el propósito de Dios siempre es ordenar el caos, pero es que jamás ha cambiado de propósito en la vida. Y entonces nosotros con ese Dios ordenando el caos, lo que vivimos desde que lo conocimos y lo que generamos, lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que testimoniamos, siempre es reordenar el caos. Eso quiere decir la conversión. Y esa palabra maravillosa de reordenar el caos es lo que Dios hace constantemente. Cuando nosotros, piense cada uno de ustedes, venimos a donde hayamos encontrado al Señor, porque posiblemente no fue en esta comunidad, pudimos haber sido de San Pablo, pudimos haber sido de otra comunidad o en otra época, en otra iglesia. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando le dijimos, sí, Señor? Meternos en el camino del reordenamiento. ¿Y por qué en el reordenamiento? Porque dice él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo lo explico es, nos metió en el camino que nos va a llevar a la verdad para que tengamos vida y vida en abundancia. Todo tiene un significado. Cuando yo le digo sí al Señor, entro en el camino de reordenar mi caos. ¿Cómo lo hice? ¿Odiaba? Perdono. ¿Me enojaba? Pues sí, sí me enojo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ya no tengo ira. ¿Cómo? Sí tengo gozo, tengo alegría, tengo muchas cosas por qué vivir feliz, pero ya no me dedico a los placeres que me apartan de Dios. Esto es ir reordenando el caos de mi vida. Tenía un matrimonio despedazado. En el camino de la verdad lo he ido transformando en un matrimonio de acuerdo a la imagen de Dios. Tenía una vida de, díganme ustedes, de vicios, de lo que quieran. ¿Y qué pasó? Cuando yo encuentro ese Espíritu Santo que viene a mí, revolotea sobre mí y empieza a ordenar mi caos, yo no tengo más que decirle, Señor, y dale con todo. Porque la diferencia de vivir en ese caos y meternos en el camino de reordenar el caos es la vida en victoria. Le quito poder a lo que me resta vida, porque al final la gloria de Dios es que el hombre viva. Dice San Irineo en esa frase que para mí es constante. La gloria de Dios es que el hombre viva y no es que sobreviva, no. Es que viva con plenitud, con alegría, con esperanza, con fortaleza, con saber qué hacer en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Porque también en los tiempos buenos, por supuesto que nos podemos apartar del Señor y creo que es una tentación más grande que la de los tiempos malos, porque en los tiempos malos siempre recurrimos a Dios y en los tiempos buenos ni le agradecemos a Dios. Entonces, ese reordenar el caos es el camino a la victoria, pero ese se emprende todos los días. Y usted sabe cómo reordenar su caos. Y yo sé dónde reordenar mi caos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde empieza esto? Empieza en la clave de la Biblia, en la clave del Nuevo Testamento, y que es el Evangelio
según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, que quiero leerlos para que a ustedes y a mí nos hable Dios mismo. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabra de Dios. En el principio, Génesis, dice la palabra de Dios, que estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús siempre ha sido el verbo de Dios, el que dice, hágase y se hace. Y San Juan en el Evangelio nos enseña que cuando nosotros venimos al encuentro de Cristo, que Él ya nos está esperando, es un Génesis para nosotros, es un nuevo empezar, es encontrar al verbo que se hace carne y más habita entre nosotros, dice en los versículos después. Y dice como hoy tengo que reconocer que no tenemos ¿cómo se llama? Sí, pero lo vamos a pasar después porque es culpa mía. Disculpa, Rómulo. Y entonces, porque yo no soy ordenada, no soy capaz de seguir ¿verdad? No, entonces se los vamos a mandar después. Entonces, cuando dice, habita entre nosotros, las diferentes versiones de la Biblia dice, puso su tienda dentro de nosotros, tabernaculizó en nosotros, hizo su morada en nosotros. Cuando nosotros le decimos al Señor, sí quiero que seas mi Señor y mi Salvador, y estamos reordenando el caos, lo que estamos diciéndole es, habita en mí para una vida victoriosa y vencedora. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, no seas escasa, no sé por qué dice en femenino, agranda el tamaño de tu tienda, ensancha tus estacas y agranda el tamaño de tu tienda. Quiere decir, dale más espacio a Dios, quita lo que te quita de la vida victoriosa y ensancha el territorio obedeciendo, proclamando, viviendo, haciendo, pensando en lo que Dios dice para que Dios ensanche su territorio en ti. Como le dijo a Josué, que no se aparte de ti esta palabra, ni de día ni de noche. Y tú esfuérzate y sé valiente. Pero ese esfuerzo era ¿para qué? Para la conquista. ¿De qué? De la tierra. ¿Y cuál era esa tierra? Primero él y después la tierra que le conquistó a Dios para su pueblo. Porque quiero decirles, mis queridos hermanos, que la conquista no es para nosotros, es para engrandecer al reino de Dios y el nombre de Dios que está sobre todo otro nombre. Filipenses 2. Y entonces, si nosotros ya tenemos ese nombre que está sobre todo otro nombre, lo que vamos a decirle a Dios es, fluye, como cantamos muchas veces, fluye en mi vida, Señor. Y yo lo que no tengo que poner son barricadas para que esa victoria no sea completa en mi vida. Entonces, es la vida que se vive por la certeza de Dios. ¿Y cuál es la certeza de Dios? La fe. Pero la fe vivida, ¿sí? De llamar a las cosas que no son como que si fueran. La Cris lo hizo hoy en la mañana. Vamos a declarar que Guatemala es territorio ganado por Dios, que Guatemala es luz de las naciones. ¿Lo vemos ahorita? Pues no, pero lo declaramos y lo vamos a ver. Pues sí, así es. Y día a día, esta vida victoriosa
que nos llama a ser guerreros vencedores, esto podríamos hablar de aquí hasta saber cuándo, pero yo voy a tocar algunos temas. Primero, tenemos que tener cierto que somos más que vencedores, porque vencedor les dije que quería decir victorioso en grado sumo, porque estamos adheridas. Él vive en nosotros el nombre que fue dado sobre todo otro nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y cuyo nombre es Jesús, es el Señor. Ese nombre tiene un poder que de verdad, si lo llegáramos a alcanzar, sabríamos la autoridad que se nos dio cuando Él puso su tienda en nosotros. Y entonces, ¿sobre qué somos victoriosos, Blanca? Para ser concretos. Vencedores sobre el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. ¿Cuáles fueron las 3 tentaciones del Señor Jesús? El placer, el poder y son 3 P's. Es con P. Poseer, así es. Placer, poder y poseer. ¿Y cómo las venció? Con la palabra de Dios. Tan fácil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Y cómo dice el Evangelio de Jesús? Y hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué nos dio a nosotros con el Espíritu Santo? Vayan y hagan. Nos delegó esa autoridad. ¿Para qué? Para vencer. Y entonces lo dice claramente la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, vamos a darle vuelta a la hoja, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver, ¿y esto cómo se explica? Se explica muy fácil. En la vida todo pasa. Cuando mi hermana y yo platicamos de cosas, con un ejemplo común y corriente, con esta edad que yo tengo, cuando nosotros crecimos, el boom de esta capital era la 6ª Avenida de la Zona 1. Yo no sé quiénes tienen mi edad y se recuerdan. Pero entonces uno en la tarde paseaba en la 6ª, había un café precioso en la 6ª, uno salía del cole, iba a ver jóvenes y ellos iban a vernos a nosotros, y era como el paseo. Un día hay un centro comercial Montúfar, se acaba la 6ª. Y de ahí ya no sé qué más cosas vino y todo pasa, y todo pasa, y todo pasa. Es un ejemplo cualquiera. ¿Pero qué permanece? Nosotros permanecimos y no nos tuvimos que quedar en la 6ª esperando que la 6ª renaciera. Tenemos que ir con Dios en lo que Él nos va haciendo crecer, cambiar y transformarnos. Así que todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven las fotos de cada uno y se ven el pelo, mujeres? ¿Usted qué dice? ¡Ay, qué horror! ¿Sí o no dicen así? ¡Ay, pero cómo me pude peinar así! Los hombres no sé. ¿Sí o no? ¡Qué aretes! ¡Ajá! ¿Se recuerdan? ¿Y cómo nos sentíamos cuando usábamos ese pelo y esos aretes? Divinas. ¿Pasó? Todo pasa, menos la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué es lo único seguro? Así es, la palabra de Dios. Y entonces somos vencedores porque podemos ir sobre todo lo que el mundo nos ofrece y que nos atrapa. Está bien vivir a la moda, arreglarnos, ya saben que yo tengo tema con eso. Sí, pero no estacionarnos ahí, hay más. Eso solo es una mínima parte de la vida. Disfrutar, claro que sí, pero no esperar que la vida sea placentera siempre. Hay ratos en que no es.
Entonces, nosotros vamos a conquistar todos estos deseos que nos separan de Dios, que se resumen en lo que Jesús venció en la tentación: poder, placer y poseer. ¿A la de primera de Juan? Sí, claro. Era primera de Juan 2, del 15 al 16. Primera de Juan, el evangelio era Evangelio según San Juan 1:1 en adelante. Y esta es primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Entonces, somos vencedores sobre los deseos que nos apartan de Dios. 2, somos vencedores con ese poder del Espíritu Santo sobre la enfermedad pandémica sostenida mundial. ¿Cuál quieren ustedes que es? No me van a decir el coronavirus. El miedo. El miedo siempre es el mismo. Es que ni siquiera cambia, siempre es el mismo. Y nosotros con ese poder del Espíritu Santo somos vencedores sobre el miedo. Somos conquistadores del miedo, porque la palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Pero miren cómo lo explica de maravilloso. Entonces, está en la primera carta de San Juan, en el versículo 4, que necia yo con cambiar las cosas, en el capítulo 4 y versículo 18. Pero cuando dice aquí, para mí la palabra clave es echa fuera, ¿qué quiere decir? Que es a Dios rogando y con el mazo dando. Así es, Pati. Que eso es labor de nosotros. Usted quiere vencer sobre el miedo, tiene que apegarse, conocer, creer y vivir en el amor de Dios que echa fuera ese temor. Blanca, ¿y usted no tiene temor? Por supuesto. Y aquí. Y está bueno un ratito, pero después trascender. Y al principio nos dio miedo esta historia que estamos viviendo. A mí también. Pero después es rápidamente. Esto es una realidad, esto existe, esto estamos viviendo. Este es el problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Buscar la solución. Nos fuimos por Zoom, nos fuimos por las redes, nos juntamos los que pudimos, inventamos cómo reinventarnos para que esta palabra no deje de proclamarse. ¿Nos costó? Claro. ¿Nos quedamos en el miedo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El miedo es una realidad en nuestras vidas, como los problemas. Pero los que me conocen y cuando me vienen a contar un problema, yo les digo, ok, ese es el problema. ¿Y la solución? Yo no me puedo quedar en el problema. No me puedo quedar en el miedo. Por supuesto que nos dan miedo. Yo les voy a contar una cosa personal que ayer lo vivimos, almorzamos en mi casa y ahora mi hijo, mi nieto tiene 11 años y mi hijo le dice, anda, ahora cerca de mi casa hay un parque y le da permiso de irse solo. ¿Adivinen dónde me da el miedo aquí? Aquí. Ah, sí. Y lo manifiesto y le digo, ¿y vos cómo le das permiso a ese patojo que se vaya solo? Y me dice, claro, porque tú lo manejas desde el miedo. Él tiene que saber qué hacer. Y con todo y el miedo, el niño se va. Tenemos que ir aprendiendo a que especialmente, yo no sé las generaciones de antes, puedo hablar de la mía. Nosotros crecimos en una generación de miedo. Yo sí. Todo era cuidado. Y la palabra que seguía al nombre de cada una era no. Te vas a caer, te vas a enfermar, te va a ir mal, así no dijo. O sea que crecimos en una cultura de miedo. Pero cuando lo descubrimos, ¿qué hizo el miedo? Quitarnos de una vida victoriosa. ¿Cuál es nuestra obligación? Sacar el miedo en el nombre de Jesús y apegarnos a ese amor que siempre dice, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Guardando las normas, como ahora lo hacemos, pero siempre empujando la vida para adelante.
¿Qué va a pasar con lo que hacen con mi nieto? ¿Me acostumbro o me acostumbro? No hay por otro. El problema no es de ellos, ¿es de quién? De quien creció en una cultura de miedo. Es que es tan fácil. Y si lo reconocemos todo. Yo no sé cómo era la relación de cada uno con sus papás. Hubo muchas diferencias de papás. Pero nosotros, cuando queríamos hablar con mi mamá, primero temblábamos y después hablábamos. Ahora los niños, nada. ¿Verdad? Y yo siempre pienso, mis nietos, cuando me dicen, a la guagua, a ver, te enseño yo con la tecnología. Fíjense pues cómo es la historia del miedo para que lo ubiquemos en nuestras vidas. No es, como dice la gente, es que ellos ya lo traen. No, no. Es que a nosotros no se nos daba acceso a nada. Todo era para adultos. Y nosotros le damos a los niños permiso de todo. Entonces ellos experimentan. Y no es que ellos ya traigan la tecnología, no es cierto. Es que tuvieron permiso y acceso a ella. Y por eso son libres para usarlas y para saber cómo funciona. ¿Sí? Así es. Porque yo oigo y dice, ay no, a mí me da miedo la computadora. Ajá. ¿Cómo le va a dar miedo a un aparato? No, crecimos. ¿Por qué? Porque ahí crecimos. No toques, porque se va a arruinar. Desechada la cultura del miedo, porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué puede pasar si nos aventuramos? Que nos equivoquemos. ¿Y qué? Si a ustedes les gusta la historia, a mí me gusta y lamento no haber sido una buena alumna en nada, pero tampoco en historia. ¿Cómo es impresionante todos los que han llegado a ser grandes? Las veces que se equivocaron, pero perseveraron. ¿Sí? Si el equivocarse no es lo malo. Es como nos enseñaba Salvador Gómez hace 40 años. Santo no es el que no se cae. Es el que se cae, pero se vuelve a levantar. Entonces, ve, así es. Vencedores sobre el miedo. Mi vida es una conquista diaria sobre el miedo. ¿Cómo? Con el arma de la palabra de Dios. Vencedores sobre el miedo porque tenemos espíritu de valor y de dominio propio. Miren, si Dios ya lo dejó, es cuestión de que yo lo viva. Dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, por lo cual, fíjense, te aconsejo, siempre es corresponsabilidad. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo? Yo te impuse las manos y te ungí con el poder del Espíritu Santo. Yo ya lo hice. Pero ahora tú tienes que avivarlo, no dejarlo que se apague. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y cómo lo hago? Todos los días clamando por el Espíritu Santo y entrando en la palabra para que esto sea una realidad en mi vida. Entonces, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quieren más? Está todo dado. Solo falta que yo lo agarre. Les voy a dar otro ejemplo aquí y todos se van a identificar con eso. Para que miren que viviendo la fe en acciones concretas es que se nos quita el miedo y nos volvemos arrojadas para hacer las cosas que Dios nos manda. Cuando aprendimos a manejar, ¿se recuerdan? Este ejemplo se los pongo muchas veces. ¿Cómo manejábamos todos los que aprendimos a manejar? Aquel estrés, y eso que no era esta Guatemala de hoy, ¿va? Aquel estrés, aquel miedo, aquel temblor, ajá. ¿Cómo manejamos ahora? Con seguridad. Con el café, con los audífonos, viendo la ajá. ¿Qué nos hizo llegar a esto? La práctica. Nada más.
la constancia, la perseverancia, pero sobre todo la práctica. ¿Ok? Entonces, el miedo, ¿cómo se nos va quitando? Con la práctica de echar afuera el temor y vivir en el amor. Son dos cosas. Echa una, pero vive en otra. Somos vencedores en la perseverancia a través de los problemas, dificultades, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y aquí podría yo agregar, y en la abundancia. Romanos 8:37 dice, antes, esta la repetimos y la repetimos, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿A dónde nos lleva otra vez? Al amor. Al amor. Así es. Fíjense. ¿Pero cuándo? Cuando somos perseverantes, como perseveramos en manejar. Si nosotros perseveramos en el poder del Espíritu Santo, en obedecer la palabra de Dios y en vivirla, somos, dice la palabra, con estas palabras literales, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores. Somos sobre, adivinen qué, solo son 4 o 5 sobre la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos miedo, ¿a dónde vamos? Pero no es la muerte. Bueno, también. La muerte física puede ser también, pero es a la muerte de todos los días. En donde esta pandemia, por miedo y por no tener muchas veces este conocimiento, nos ha llevado a diferentes formas de muerte. A una soledad que nos está matando. A un encierro que no lo pudimos saber qué hacer. A un aislamiento de los que más amamos que nos está matando. ¿Sí? A una muerte que hace que nuestra vida ya no sea una vida con propósito, sino sea una vida de resignación. Y adivinen, como dice la palabra en una de los versículos de oro de la Biblia, el ladrón vino a... ¿Y qué nos ha robado? Esa vida en abundancia. Sí, así es. Pero para que el ladrón venga a matar, a robar y a destruir, ¿qué encontró? Una puerta abierta. Así es, que hoy vamos a cerrar en el nombre de Jesús. Miren, yo a veces parezco necia, pero es que lo que parece es. Y cuando yo digo, vamos a la comunidad, aunque vayamos 3, claro, por las medidas, es decirle al enemigo, aquí es territorio de Dios. Mi casa es territorio de Dios. Y si aquí podemos estar 3 vamos a estar. Y si en la casa tiene que ser por Zoom va a ser. Y si tengo que pedir las cosas para seguir mi vida por, ¿cómo se llama? Cuando usted pide en línea, así lo voy a hacer. Es encontrarle el cómo a la vida. No el no se puede, sino el cómo sí se puede. Y así usted vence a la muerte. No los puedo ver, pero nos podemos hablar, ¿sí? No pudimos vernos, se inventó Zoom. ¿Para quién? Para nosotros. O sea, a la muerte hay manera de decirle como le dijo Jesús a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y además, quítenle todas las ataduras y que camine. ¿Qué quiso hacer el enemigo con el coronavirus? Encerrarnos. ¿Qué nos dice Dios? Quiten la piedra, quítenle las ataduras y que caminen. ¿Y que caminen como? Con lo que hay. ¿Y qué hay? Si usted busca, sí hay. Sí hay y sí se puede. ¿Pero de quién depende? Del que quiera. Solo del que quiera. No es de quien pueda. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de quien quiera. Porque no todos quieren. Y entonces somos vencedores porque vencimos a la muerte. Y la vida cristiana victoriosa conduce naturalmente a la vida, a la derrota de la muerte. Si queremos, por favor, si vamos a buscar, por favor, yo voy a dar 2 citas, voy a buscar
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 58. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Un momentito. Capítulo 15, versículo 54 y 50 en adelante. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. No sé cómo se dice, si sorbida o porque no tiene tilde. Sorbida es la muerte en victoria. Fíjense. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabra de Dios. No está hablando de la muerte cuando me muera, que también tengo vida eterna, por supuesto, y ahorita lo vamos a ver. Está hablando que ¿dónde está, muerte, tu victoria en mi vida? Pues en la mía en ningún lado. Y en el que conoce a Cristo tampoco tiene que estar. Porque dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una recompensa gloriosa. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será para mí un hijo. Y dice el Evangelio según San Marcos, que a mí me fascina esa cita, en el capítulo 12 y versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hermano, ¿dónde dejaste que ese aguijón se te metiera? Y voy a hablar del aguijón. Cuando usted le pica una abeja, ¿qué dice? Ay, qué rico el aguijón que me dejó. Ay, que se quede, que se infecte, que se hinche. ¿Qué hace? Primero mete un grito y después va y dice, ¿me puedes sacar el...? ¿Verdad? Pero ya. ¿Por qué no hacemos eso cuando estamos viviendo en muerte en áreas de nuestra vida? Grite, vaya con Dios y dígale, sácame este aguijón, porque yo quiero vivir la vida que dice tu palabra, que alcanzó la victoria sobre la muerte. Ya dejarnos, como dijo la Cris hoy, cuando a mí me impresiona cuando nos ponemos de acuerdo quién va a estar enfrente y no hablamos de lo que hablamos, de lo que vamos a decir. Dios es un Dios perfecto y siempre va por el mismo lado, ¿sí o no? Aquí está Corina, que es testigo de eso. Siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la victoria, no la derrota. Y cuando miremos la derrota que viene, decirle, ok, fíjense pues, esto es bien importante también, porque esto no es vivir una vida como que no pasa nada. No, sí pasa. Si la abeja me picó, claro que me picó, pero no me voy a quedar con la picadura. Voy a decir, ok, la abeja sí me picó. Tal vez no lo dice así porque, verá, se perturba. Cuando viene el aguijón, cuando viene algo que nos quite la vida, usted tiene que decir, ok, ¿en dónde tengo yo que quitar esta muerte y poner vida? Siempre es una enseñanza. Porque por eso dice la palabra de Dios que todo ocurre para bien de los que aman al Señor.
Cuando usted descubre que tiene un aguijón que la está quitando de la vida victoriosa, la vida resucitada del Señor Jesucristo, donde todos estamos sentados con Él a la derecha del Padre, tiene que decir, ¿qué me está enseñando esto? No empezar, pobrecita yo. Me pasa cosa sobre cosa. Claro, le va a seguir pasando cosa sobre cosa porque está permitiendo que el aguijón la hiera y la hiera. ¿Qué quiere el Señor enseñarme con estas cosas sobre cosas? Que estoy descuidando el amor de Dios y que no le estoy entrando con pasión y fe a la palabra de Dios. Y como empecé la plática, que por supuesto no voy a terminar, si el nombre es sobre todo otro nombre, tengo que creerlo, pero con más que como que yo me llamo Blanca. Porque la palabra de Dios es más cierta que lo que nosotros vemos. No quiero que digan, dice Blanca que no pasa nada y que tenemos que vivir la vida victoriosa. No, cuando pasa, ¿para qué le está pasando? Y ese para qué siempre va a ser, para buscar la forma de Dios, para que pase a vivir en esa área de su vida en victoria. Nada nos separará del amor de Dios. Nada. Amén. Por ejemplo, se los voy a poner en un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos aquí el testimonio de Vicky de Cáceres, que ella lo han oído algunas veces, que cuenta que entró doblada de artritis, enfermedad física. ¿Pero qué se entiende? Nadie, no tuvo que ver su enfermedad física con la sanación que hizo Dios. Ella perdonó y su cuerpo se sanó. ¿Qué aprendió? ¿La lista de medicinas para la artritis? No. Como resultado de esa artritis que sí la sufrió, tuvo la victoria con el perdón que dio. Entonces sí pasan las cosas, pero pasan para algo. ¿Y para qué pasan para algo? Para el bien de los que aman al Señor. Amén. Y entonces, ya les leí Apocalipsis. Voy a terminar con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, que es el lema de ¿dónde? A ver si saben las que están presenciales. Juan 15 habla de ¿qué? Así es. Le salvó una la clase. Hay una clave para la vida cristiana victoriosa. ¿Cuál es? Jesucristo es la vid, la fuente de vida y de la salud integral. Y nosotros somos las ramas totalmente adheridas a Él. Pero dice la palabra, vamos a ir a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Marcos. En el capítulo 15, a donde dice, que lo repetimos muchas veces y sé que ha hecho mucha obra en nosotros. Pero ahora vamos a ir más allá. Yo empiezo en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Solo con el primer versículo. Cuando dice que el que no esté adherido a la vid, lo quitará, ¿qué quiere decir? Que yo misma me aparto. ¿Sí? Cuando uno dice, es que Dios se alejó de mí, la pregunta debería de cambiarle y decir, ¿dónde me alejé yo del Señor? Dios no es hombre para que cambie, ni hijo de hombre. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es y será. No hay cambio, ni sombra de variación en él. Entonces, cuando usted dice, ¿y por qué Dios se apartó de mí? El pensamiento tiene que transformarse a, ¿qué me hizo? Apartarme de la vid verdadera. Porque adheridos a la vid verdadera, llevamos mucho fruto y nos limpiará. ¿Qué quiere decir nos limpiará? Lo que hemos estado hablando. Claro que pasan las cosas, pero pasan para encontrar un bien mayor en nuestras vidas. Ya vosotros, fíjense, es que la Biblia, con los muchos años que yo tengo de hacer esto,
nunca deja de sorprenderme en cada tema que tocamos. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Por qué? Porque la palabra es el mismo hablando. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 3 veces, 4 veces la palabra permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. El que en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero para qué? En esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál es la clave? Permanecer. Y aquí no habla que no van a pasar cosas. Pero cuando pasen, tenemos que permanecer, porque de él mana la vida. En griego, permanecer, fíjese, significa estar donde estás. ¿Y dónde estoy yo? Apegado a la vid verdadera. Ahí llegamos, son las 11 de la mañana. Si después nos da tiempo de seguir, seguimos. Pero yo quiero que hoy, con Corina, ministremos que de victoria en victoria andaré con el Señor. Y hay una canción de Giancarlo o de no sé quién, de la mano. ¿Cómo es? Hay una mano que conmigo está. Ajá, hay una mano que conmigo está. Y de esa mano es de la que no me puedo separar. Yo las invito que hoy, una vez, hace muchos años, fuimos con la Cris a dar una plática al Colegio La Asunción y ella lo hizo representado y decía, el cristiano no camina así. El cristiano camina en alto porque no es derrotado, es vencedor. Y voy a volver a terminar antes de que Corina empiece. Mi conclusión de las conclusiones. Con el significado de la palabra vencedor. Pero quiero que cierren sus ojos y lo personalicen. Vencedor es porque el Señor me ha puesto sobre, encima, conquistador, victorioso, en grado sumo, triunfador. Y este es mi lenguaje de confianza. Y quiero leer el libro de Deuteronomio 28, es donde dice que nosotros no somos cola sino cabeza, es Deuteronomio 28. Ahorita vamos a ver. Nosotros no somos cola, nosotros somos Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia, Deuteronomio 28. Voy a leerlo para cada uno de ustedes. Cierren sus ojos y después Corina termina con la administración de que es de la mano de Dios, que esto es una realidad en mi vida, porque si Dios lo dijo, así es. Quiero contarles que para la segunda parte de esta plática, el día que sea, hay una palabra que nosotros usamos y usamos muchas veces y es el sacramento. Y ustedes saben qué es. ¿Qué quiere decir sacramento? Oído del programa de Cristonautas del padre que entrevistan, que se me olvidó cómo se llama el padre. Saber, pero él dice que el Papa emérito Benedicto XVI, cuando solo era cardenal, escribió un libro y explica que sacramento quiere decir sagrado juramento.
Si Dios lo dijo, juró por Él mismo. Y se hace porque se hace porque se hace. Amén. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar, oigan pues, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra, no se puede quitar esa palabra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Qué quería decir vencedor? Victorioso en grado sumo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No las tiene que perseguir. Usted adhiérase a Dios y esto se generará. Si oyeres la voz de Yahvé tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Yahvé derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Yahvé te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Lo aceptamos para Guatemala. Te confirmará Yahvé por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahvé tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Yahvé sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahvé juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahvé su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no te pedirás prestado. Te pondrá Yahvé por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de toda palabra que yo te envío hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos. Hoy queremos decirte, Señor, que sobre todas las cosas quiero que acontezca, que yo oiga atentamente tu voz, la guarde y la ponga por obra en el nombre de Jesús. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Bendito sea, Señor, porque yo de esa mano no me quiero soltar. Quiero caminar por siempre y para siempre agarrado de esa mano, Señor. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder.
la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Amén. Me mueve tu mano, Señor. Me mueve tu mano, Señor. Bendito seas, Señor. Amén. Amén y amén. Las esperamos y los esperamos el miércoles a las 9 de la mañana para seguir esta intercesión por Guatemala. Y las invito a que las que quieran venir el viernes, de los grupos de los viernes, y la que quiera venir, vamos a abrir el aforo a 30 personas. Ahorita somos 2, 4, 6, 8, 9. 30 menos 9, tenemos 21 lugares en los que podemos venir a ser parte del cuerpo glorioso y victorioso del Señor. Amén. Dios las bendiga. Gracias, Courtney. Gracias.